Hola hermanos, el día de hoy 15 de julio del 2024 es lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos memoria obligatoria, la del doctor Seráfico. Así fue declarado, cuando fue declarado doctor de la iglesia, San Buenaventura, ya les digo, esto es San Buenaventura, en fin, fue declarado doctor de la iglesia en 1588 y con el título del doctor Seráfico. Muy bien, vamos, se le considera el segundo fundador de la Orden de Frailes Menores. Sí, porque efectivamente el espíritu y la impronta que le dio al mundo franciscano fue muy importante. Igual que su fundador, que Francisco de Asís, los dos se llamaban Juan. Yo no sé por qué no le gusta el nombre Juan, hombre, si es un nombre bonito. ¿A quién se le ocurre cambiarse el nombre llamándose Juan? Porque efectivamente Francisco se llamaba Juan, solo que le decían Francisquito, el Francesito, porque su papá pasaba mucho en Francia y de ahí vino lo de Francisco. Y en el caso de Buenaventura se puso Buenaventura ya cuando fue fraile. Bueno, en fin. Vamos, se supone que debe haber nacido alrededor del año 1218, algunos dicen que nace en el 1221, nace en Bañoregio, por eso algunos le conocen como, como San Buenaventura de Fidanza o San Buenaventura de Bañoregio. Bueno, se dice, y es interesante, que muy pequeño tuvo una enfermedad y el papá era médico y resulta ser que se dio cuenta que no podía hacer nada, entonces lo encomendaron a San Francisco de Asís, que acababa de ser canonizado. Buenaventura no conoció a Francisco, ¿no? Era un niñito cuando muere Francisco. Y entonces, por eso, de ahí le vino el deseo de hacerle fraile, porque efectivamente su mamá también pues tenía esa devoción grande a San Francisco de Asís. Bueno, estudió en París primero, allá alrededor del año 1236 y en el año 1243 ingresa en la orden franciscana, estudia la teología, bueno, llega a ser magíster, llega a ser maestro y aquí empieza el problema, porque lo querían de profesor en la Universidad de París, pero había un fulano ahí, un tal Guillermo de Saint-Amour, que estaba en contra de que los franciscanos fueran maestros en París, e incluso escribió un opúsculo que al final lo terminaron quemando por orden del Papa Alejandro IV, y se defendió precisamente Buenaventura con una obra preciosa que es sobre la pobreza de Cristo. Entonces, claro, pues como los criticaban a ellos, a los franciscanos, por su amor a la pobreza, entonces él habló de la pobreza de Cristo y al final, ya les digo, pues recuperaron el poder dar clase. El otro que tuvo problemas en ese momento para seguir dando clase en la Sorbona se llamaba Tomás, el Toro, ¿sí? Santo Tomás de Aquino. Fíjense ustedes. Y entonces ambos, de hecho, van a recibir el mismo año el título de doctores, en el año 1257. Ese año, justamente cuando apenas debía tener unos 36 años, más o menos, pues nombran a Buenaventura en un capítulo de los franciscanos, de los frailes menores, lo nombraron superior general. Y él se dio cuenta que, bueno, eso era pues demasiado pedir. Y era un momento en el que los franciscanos estaban profundamente divididos porque a partir de la doctrina del joaquinismo, de Joaquín de Fiore, algunos de ellos se habían los espirituales. Y entonces, y consideraban a los otros como relajados, como los que no quieren cumplir la regla. Y él se va a encargar realmente de poner como un punto medio detrás de todo esto. Es realmente bellísimo lo que él escribe y cómo va llevando a la orden. Ok, muy bien, no podemos caer en el rigorismo, pero debemos ser capaces de vivir la fe y vivir el espíritu franciscano como se debe vivir. Y entonces de ahí vino sus escritos y todo, bueno, le encomendaron una tarea muy bella del capítulo, que fue escribir la vida de San Francisco. Él es su primer biógrafo y entonces está la Opus Mayor, la obra grande, y la Opus Minor, que, como se llama, está es la parte reducida. Bueno, dicen que hay un montón de historias con respecto a esto, ¿no? Porque Tomás y él eran amigos. Y entonces hay historias de los momentos en los que, porque tuvo experiencias místicas, y los momentos en los que estaba en oración, pues bien. Ahora, fíjense, algunos llaman a la Opus Mayor o a la Opus Minor leyenda mayor o leyenda menor. Sí, lo que pasa es que no es una leyenda, bueno, miren, resulta ser, hay un montón de historias bellas, porque cuando lo nombraron cardenal, entonces, ahí, por eso lo representan, estaba lavando los platos ahí en el convento, y le dijeron, pongan por ahí las insignias cardenalicias, yo me quedo aquí haciendo lo mío. Realmente el camino de la humildad es muy bello. Y entonces fue general de la orden durante 17 años,
y por eso les digo que algunas veces pues se le considera así como el segundo fundador. Y entonces trataron de nombrarlo en algún momento arzobispo, y bueno, hubo tantos intentos, ¿no? Pero finalmente el Papa Gregorio X lo nombra cardenal y lo nombra obispo de Albano. Y entonces, si le dice en el año 1274 que sea obediente y que haga caso. Punto. Y bueno, ya les digo, estaba lavando los platos cuando le llegaron. Luego, aquí viene el tema. Aquí la parte importantísima, más importante de su vida, es que a él le pide el Papa Gregorio que dirija los trabajos y organice toda lo que va a ser el segundo concilio ecuménico de Lyon, el segundo concilio lugdunense. Y entonces, y ahí la clave, lo más importante de esa reunión era la unión con los griegos, porque el emperador de ese momento, que era Miguel Paleólogo, estaba de acuerdo en la unidad. Y entonces ahí, por eso, vamos, fue una obra preciosa ese trabajo. Estuvo incluso el patriarca de Constantinopla, Juan XI, y bueno, todo iba muy bien, pero va a morir. Va a morir precisamente entre el 14 y el 15 de julio, y pues no logró todo lo que él había trabajado, que era la unión con Constantinopla, con Bizancio, pues no se logró. Bueno, ya les digo, sus obras son extraordinarias, sus opúsculos, sus escritos, sus homilías, realmente bellísimas, ¿no? Y ya podríamos hablar mucho de su teología, porque es una teología preciosa, ¿no? La defensa de la Virgen, el amor a la Virgen, realmente. Recuerden que los franciscanos tienen una profunda devoción a la Inmaculada, a la Purísima, y entonces él pues llevó eso. Estábamos en el año 1274 cuando esto ocurrió. Como les digo, fue canonizado, fue canonizado en el año 1482, sí, 1482, y en 1588 fue declarado doctor de la iglesia. Vamos a las lecturas por el tiempo, ¿no? Isaías, pues padre, pero leímos el sábado pasado el capítulo 6 y ahora vamos a leer el capítulo 1. ¿Por qué? Capítulo 1, versículos del 10 al 17. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Durísimo, ¿no? Pero si lo piensan, ¿de qué sirve una liturgia vacía sin caridad? ¿De qué sirve un montón de prácticas de piedad si luego el corazón lo tenemos alejado de la caridad concreta, de la justicia concreta? Ahí es donde está el problema. Por eso el reclamo del Señor. A mí que me interesa todo lo que ustedes hacen. Yo hasta cierro los ojos cuando los miro alzar sus manos. Yo me pregunto, ¿podrá decir el Señor lo mismo de cuando hacemos oración nosotros, cuando empezamos a hacer sacrificios, con nuestras misas, nuestras novenas, nuestros cultos? Decir, porque cuidado. Yo les decía, padre, pero raro, ¿no? Porque la vocación de Isaías está en el capítulo 6 y esto es el capítulo 1. Sí, parece ser que el autor decidió colocar así de esa manera, pero lo que ya estaba con aquella brasa ardiendo que le quemó la boca, pues ya está cumpliéndose aquí, porque tiene, óigame, llamar Sodoma y Gomorra. Porque acuérdense que Isaías es contemporáneo del profeta Oseas, no está predicando precisamente en esa época, solo que él está predicando en el sur, él está predicando en Judá, no como Oseas y Amós que predicaron en el norte, pero es lo mismo, está el templo de Jerusalén y hay algunos que tenemos que tenerle mucho cuidado porque nuestras prácticas de piedad no son dignas de Dios. Hablando de dignidad de Dios, Mateo, terminamos de leer el discurso misionero, el discurso apostólico. Mateo, capítulo 10, versículos del 34 al versículo 1 del capítulo 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado.
El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué duro el Señor, ¿no? Qué duro, durísimo. Y si tradujésemos exactamente como dice el texto, el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Es un semitismo, es una manera judía de hablar, por eso se traduce así, está perfectamente bien traducido. Claro, pero es que aquí está la radicalidad del evangelio. No es por encima de Cristo no puede haber nada, por encima de su seguimiento no debe haber nada. Eso es la clave, eso es el sentido de esto. Por eso, aunque, hombre, acabamos, pero 5 capítulos antes esto hemos escuchado, bienaventurados los que trabajan por la paz. Ajá, y él dice que no viene a traer la paz, sino a traer la guerra, dice esta traducción. Literalmente dice a traer la espada. Eso es lo que dice literalmente en el griego. Ay, ¿cómo quedamos en eso? Los de su propia casa, los oikioi, los que viven en la casa, van a ser los enemigos de uno, y por eso el padre contra el hijo contra la madre, la hija contra la madre. Realmente esto es durísimo, oigan. Realmente esto es una cosa inaudita. Pues sí, pero es que aquí está el sentido del evangelio. No está en ningún momento el Señor diciendo desprecien a su familia, no les importen sus familiares. No, está dándole el lugar que le corresponde a nuestros familiares. Los está poniendo en su justo lugar. Porque no pueden estar por encima. Y en una cultura donde el paterfamilias, la figura del padre, era tan importante y tan primordial que garantizaba el orden jerárquico de la vida, bueno, aquí nada, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Por eso el que no carga su cruz y me sigue, pues no es digno de mí. ¿Cuántas cruces no tendremos? ¿Cuántos proyectos nuestros, pero sin Dios? Por eso la radicalidad. Y luego, fíjense, todo termina con una nota alta, ¿no? El que recibe a un profeta, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Este sentido de la delegación es fundamental en la mentalidad hebrea, porque el apóstol representa a aquel que lo envió. Ese es el sentido. Y nosotros, como diría Gandhi, yo creo en Cristo, pero no en los cristianos. Y eso nos puede pasar. Algunos de nosotros no somos, yo el primero, por favor, lejísimos estoy, de ser precisamente el ejemplo, el modelo. Buenaventura sí, ya les contara todo lo que se decía de Buenaventura, porque alguno decía, no me acuerdo quién era el que lo decía, se me olvidó, pero decía que parecía que en él el pecado de Adán no había hecho efecto, o sea, no tenía pecado original, por decirlo de una manera, ¿no? Para decir que era una persona recta, una persona buenota. Ya, y nosotros, Dios mío, estamos tan lejos de eso, ¿no? Por eso, en la necesidad de convertirnos, de vivir una vida según Dios. Fíjense, el que dé a estos pequeños, aunque no sea más que un vaso de agua con agua fría. A mí me encanta esto de que agua fría es agua reciente, es agua recién sacada del pozo. Ese es el sentido. Ok, hasta ahí el esfuerzo. No es una cosa que yo agarro una botellita por ahí y se la doy. No, hay un esfuerzo concreto. A uno de estos pequeños, los pequeños son los apóstoles, ¿no? Porque ha venido insistiendo el Señor Jesús para que no se crea usted la gran cosa, sino que se coloque en su justo lugar. Necesitamos eso, necesitamos la radicalidad en su seguimiento, necesitamos ordenar bien nuestra vida, necesitamos poner por encima de todo al Señor y no darle el lugar que a Él le corresponde a nada ni a nadie. No hay justificación, no hay excusa, ni siquiera los mismos de la familia pueden estar por encima de eso. Por eso, fíjense, el término aquí, ¿no? Ese término es radical, el que ama a su padre o a su madre más que a mí. Ese más que a mí es durísimo en el griego. Realmente es una palabra marcadamente fuerte. Para aquí es o una cosa o la otra. Pero en las medias tintas, eso querer quedar bien con Dios y con el diablo, no funciona. Con un pie adentro y un pie afuera. No, señor. O una cosa o la otra. Bello esto. Les invito a hacer oración. La oración puede parecer un poquito larga el día de hoy, pero me parece que es muy bella. Jesús nos ha dicho, quien quiera guardarse su vida la perderá, y quien la gaste por mí la recobrará en la vida eterna. Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo. Nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Tenemos seguros por todas partes para evitar los riesgos y sobre todo hasta la cobardía. Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida. Pero la vida tú nos la has dado para gastarla. No se la puede economizar en estéril egoísmo.
Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen. Hacer un favor al que no lo va a devolver. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso, si hace falta, sin falsas prudencias. Es quemar las naves en bien del prójimo. Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solo entonces seremos luz. Líbranos de la prudencia cobarde, la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre del pecho a su bebé, como el sudor humilde del sembrador. Entrénanos, Señor, ayúdanos a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. No podemos caer en el vacío. El futuro es un enigma. Nuestro camino se interna en la niebla, pero queremos seguir dándonos, porque tú estás esperando en la noche con 1000 ojos humanos rebosando lágrimas. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Buenaventura, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.